El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:52. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, está con nosotros. ¿Cómo le va, prefecta? Buenos días, Fabricio. Un saludo a toda su audiencia. Una buena mañana. Gracias, lo propio para usted. A ver, sigamos en la tónica del tema vacunación, porque entiendo que la prefectura está impulsando la vacunación o el apoyo a la vacunación contra el COVID-19 para la ruralidad de la provincia. ¿Qué novedades nos tiene sobre eso, prefecta? Así es, Fabricio. Pichincha Humana y la prefectura de Pichincha ya es parte del plan de vacunación 900. Esta es una tarea muy importante, sobre todo para atender a la población de la zona rural, que es una de las motivaciones principales que tiene la prefectura de Pichincha. Arrancamos ya esta semana en el noroccidente de Pichincha y quiero comentarle que el día de hoy, Fabricio, estamos arrancando 23 de junio en el Cantón Cayambe, en el Cantón Rumiñahui y en el Cantón Mejía. Nosotros habíamos como prefectura y como Pichincha Humana, que es nuestro brazo de salud, habíamos solicitado al gobierno anterior que podamos ser considerados para que la vacunación sea más rápida, más efectiva en nuestra provincia. Sin embargo, no tuvimos respuesta. El 25 de mayo se firmó ya nuestro convenio de cooperación con el Ministerio de Salud y hoy en coordinación, sin duda, en coordinación con el Ministerio de Salud estamos ya prestando un servicio de vacunación itinerante en los sectores más alejados de nuestra provincia. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están apoyando la logística o están vacunando directamente brigadas del gobierno de la provincia de Pichincha, prefecta? La vacuna es del Ministerio de Salud, el personal médico, enfermeras, la logística, las unidades móviles itinerantes son de la prefectura de Pichincha, por eso este convenio de cooperación. Y obviamente también los insumos, en nuestro caso lo estamos asumiendo, existe una dificultad en el Ministerio de Salud de cara a los insumos y esa también es una contribución que está realizando Pichincha Humana. Entonces nos desplazamos, por ejemplo, a recintos como los que están más alejados. Te puedo decir, estamos en La Abundancia, en el Cisne, en Paraíso Alto, en Cayambe y Mejía vamos a estar prestando atención también en la zona urbana, es decir, estamos complementándonos y esperamos este fin de semana también, Fabricio, poder estar ya en la ciudad de Quito, en algunos barrios, Huamaniche, Yogaldo, que se nos ha señalado necesitan apoyo, en parroquias del Distrito Metropolitano de Quito como yo, es decir, donde existe dificultad para que pueda llegar el Ministerio de Salud, nosotros nos desplazamos con toda nuestra capacidad operativa. Sin duda ya Pichincha Humana, que ha realizado muchísimas ferias durante la pandemia, más de 64 ferias durante este año tan difícil, tiene la capacidad y sobre todo el conocimiento. Y algo que también es importante, Fabricio, estamos generando la relación también con los gobiernos parroquiales. Esa es parte de la característica que tenemos, me precio de tener una buena relación con los gobiernos parroquiales, una relación permanente, y eso también permite que a través de Pichincha Humana se pueda hacer esa conexión entre el Ministerio de Salud y las parroquias rurales. Cuando hablamos del apoyo con los insumos, nos referimos a las jeringas y otro tipo de artículos. Exactamente, Fabricio, exactamente. El subsecretario de Salud, con quien hemos tenido 3 reuniones operativas, y tengo que felicitar la predisposición del Ministerio de Salud y sobre todo la efectividad, nos señalaba que obviamente se pensó en la compra de vacunas, pero no se planificó la compra de insumos, y que esa era una de las dificultades que estaban enfrentando ellos en este momento. Así que también es parte de la contribución que tiene Pichincha Humana en este proceso de vacunación, y como lo he dicho, que nos vaya bien, que le vaya bien al presidente con este plan de vacunación, porque de ahí depende la reactivación económica, productiva del país y en este caso de nuestra provincia. Ahora bien, prefecta, todo este proceso de vacunación en Pichincha se da en el contexto de que continúa la emergencia sanitaria. ¿Cómo está la situación de emergencia sanitaria en este momento en la provincia? ¿Qué valoración tiene usted sobre esto, prefecta? Mire, Fabricio, sin duda seguimos siendo una de las provincias con mayor número de contagios. También tenemos reporte de las unidades, de los hospitales y de las unidades médicas en nuestra provincia,
que enfrentan todavía una situación complicada. Por eso, nuestra insistencia de entrar en la vacunación. La vacunación permite mejorar las condiciones sanitarias, siempre lo dijimos, y por eso muy satisfechos de ser parte de este plan. Sin duda hay una postura, y es evidente una postura del gobierno nacional de ir hacia la apertura, y claro, también hay una demanda real, Fabricio. Las cifras de desempleo cada vez aumentan, estamos enfrentando la tasa más alta de desempleo a nivel nacional, como ayer se hizo público. En el caso de Pichincha, Fabricio, quiero decirle que la tasa de desempleo es más del doble que la nacional, es decir, estamos casi en el 14% de desempleo. Es el peor momento para la provincia de Pichincha. Esta semana tuve la posibilidad de juntarme con el sector turístico de la provincia a propósito del lanzamiento de nuestro plan Mi Mundo, la mitad del mundo, que es el clúster turístico que lidera la prefectura de Pichincha con la ciudad mitad del mundo. Y claro, un sector que depende de que no haya restricción de aforos, que depende de que los clientes puedan llegar a sus hosterías, a sus restaurantes, que tiene una serie de cadena de servicios a usuarios, se ha visto muy afectada. Entonces hay una demanda enorme. Por eso poder compensar, seguirnos cuidando, hay que seguirnos cuidando, usando la mascarilla, lavando nuestras manos, sobre todo el distanciamiento físico, que es clave, y claro, accediendo a la vacuna, que en este momento es lo que anhelan la mayoría de pichinchanos y pichinchanas. Usted, con ese panorama que nos refiere, prefecta, ¿está de acuerdo con el anuncio del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional de que desde el 1 de julio comenzará el retorno al trabajo presencial progresivo en el país? Fabricio, yo creo que este retorno progresivo tiene que darse en la medida de que aumente la vacunación en la provincia. Esto es fundamental, porque solo así entramos con mejores garantías. Mire, he conversado con muchísimos padres de familia a propósito de las escuelas de fútbol que tenemos nosotros en la prefectura, que han pasado todo este año cerradas. Nosotros cerramos nuestras escuelas de fútbol. Les soy honesta, a mí me daba muchísimo miedo que un niño se me contagie, que lleve el contagio a la familia, que se pierda la vida de algún abuelo, alguna abuela, y suspendí todo este año. Tengo una presión enorme de los padres de familia de poder abrir las escuelas de fútbol. ¿Qué hice en este caso? En este caso solicité al comité, a los COEs cantonales, que revisen la medida y que me autoricen ya la apertura con medidas de bioseguridad. Entonces, si usted me pregunta, ¿es necesario ir a la apertura? Por supuesto que es necesario ir a la apertura, pero acompañados de un plan de vacunación agresivo. Por eso nuestra presencia en el territorio y por eso nuestra insistencia. Nos agobiaba mucho que la vacunación se dé solamente en la zona urbana y que en nuestras poblaciones rurales, que incluso, Fabricio, también quiero comentarle que estamos haciendo un trabajo de sensibilización, porque todavía en la zona rural existe mucho temor respecto de la vacuna. Todos los prejuicios que se construyeron, y ahí sí le tengo que decir, más que en redes sociales, por las famosas cadenas de WhatsApp, han generado temor de la población rural de acceder a la vacuna. Sobre todo vemos que esto sucede en nuestros abuelitos, en nuestras abuelitas. La gente de mayor edad tiene mucho prejuicio respecto de la vacuna, tiene temor de su salud. Entonces, estamos también haciendo este trabajo. Entonces, es necesaria la apertura, pero que el plan de vacunación siga con el ritmo con el que ahora estamos. Ojalá ya podamos acceder los cuarentones como usted y como yo, Fabricio, porque también hay mucha inquietud en este grupo de la población. Nosotros hemos mantenido en el GAT provincial, en la prefectura, un 30% de aforo, casi todo el año, y adicional a eso con meses de confinamiento absoluto. Entonces también es necesaria la presencia de nuestros funcionarios. Así que esperemos que el plan de vacunación siga con este mismo ímpetu y obviamente felicitar también al Ministerio de Salud por este giro que creo que es notorio y hay que reconocer. Prefecta Paola Pavón, aprovecho la oportunidad para preguntarle cómo está la situación económica del gobierno de la provincia y de las prefecturas respecto de la deuda que mantiene el Estado central con los gobiernos locales, que fue entiendo yo, una asignatura pendiente del gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo está hoy la situación y la relación con el gobierno de Guillermo Lasso? A ver, Fabricio, la situación financiera sigue muy mal. La deuda del gobierno nacional con la prefectura de Pichincha asciende a 43 millones de dólares. Solamente en el monto de IVA ya hay una acumulación de 15 millones.
Como yo le decía hace algunas semanas que tuve la posibilidad de compartir con el viceministro de Gobierno, Mero Castañer, solamente con la devolución del IVA nosotros tendríamos un cierre de año distinto, diferente. La situación de las prefecturas es igual. Ahí tenemos una primera dificultad, Fabricio. La primera dificultad es que no hemos logrado transparentar la deuda. Hay 2 acuerdos ministeriales que nosotros hemos demandado su constitucionalidad en la Corte, que son los acuerdos de febrero y de septiembre del 2020, en donde hay una reducción que es ilegal, y nosotros por eso no reconocemos la deuda que el Ministerio de Finanzas señala en este momento. Entonces, la primera tarea del Ministerio de Finanzas y del Gobierno Nacional es transparentar la deuda. Y segundo, lo que hemos venido insistiendo, un plan de pagos real, un plan de pagos que nos permita a nosotros proyectar este último año y obviamente también proyectar los 2 últimos años de gestión. O sea, con 45 millones de deuda, grandes proyectos de la provincia se han visto truncados, y esto pasa en Pichincha, pero pasa en el resto del país y pasa también en los municipios y también pasa en las juntas parroquiales. No hemos tenido hasta el momento una reunión con los prefectos y el señor presidente. Es una de las demandas que planteamos en la reunión, en la última Asamblea General del CONGOPE, y seguimos insistiendo en nuestra predisposición a trabajar en que es un momento distinto, diferente. Sabemos que el gobierno nacional está arrancando, sabemos que el gobierno nacional está heredando un gobierno con muchísimas dificultades, pero también necesitamos ser escuchados. La posibilidad de que la economía se dinamice en los territorios es a propósito de las obras, de la obra pública que pueda realizar los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, es importante, en su lógica de reactivación económica que plantea el gobierno nacional, sentarse a resolver el tema financiero con los gobiernos locales. Su relación con el gobierno de Guillermo Lasso, ¿cómo está? Y hablo desde el punto de vista político. ¿Cómo está su relación con el gobierno de Lasso? Mire, Fabricio, nosotros hemos sido absolutamente prudentes. Creemos que el gobierno nacional se está instalando. Es lo mismo que uno pide cuando llega a un gobierno autónomo descentralizado. Necesita empaparse, necesita saber cómo están las cosas. Sabemos que no tiene todavía 100 días, le estamos dando ese plazo necesario para que el gobierno pueda interiorizarse, pero sí tenemos temas pendientes. Quiero decirle que mi primer acercamiento ha sido en el Ministerio de Gobierno con el viceministro. Recibido un trato caballeroso. Me siento muy satisfecha de empezar a tener una coordinación como en el tema de la vacunación con el Ministerio de Salud, que hemos tenido una respuesta inmediata. Quiero comentarle también que en el lanzamiento de nuestro clúster de turismo, nuestro lanzamiento de la política turística, contamos también con la subsecretaria Mora, nosotros siempre predispuestos a colaborar. Hasta ahora esa ha sido la relación y tenemos 2 temas pendientes, el tema financiero y el tema también con el ministro de Obras Públicas, que en el caso de Pichincha es muy importante. Entonces esperamos a lo largo de esta semana y de la próxima semana ir concretando estas reuniones, que sin duda son reuniones para conocernos, presentarnos, colocar las preocupaciones de la provincia. Y yo le decía al viceministro, tengo 3 preocupaciones en relación al gobierno nacional. La primera, los 45 millones de deuda. Segunda, la vía Unión del Toachi. Y tercero, también tengo que resolver lo del edificio de UNASUR. Para mí es fundamental, ese terreno es de la prefectura de Pichincha. Escucho que siguen generándose planes desde el gobierno nacional, pero ahí hay una realidad. Nosotros somos los dueños del terreno, no tenemos ánimo de polemizar, comprendemos la postura del gobierno nacional, pero hemos demandado una mesa de trabajo con el canciller y hemos demandado una mesa de trabajo también con el ministro de Turismo, porque creemos que al estar ubicado en la mitad del mundo, sin duda una salida importante para ese edificio es el tema turístico. Ese espacio, siento no coincidir, me parece que no es adecuado para la Corte Nacional de Justicia, es un espacio adecuado para un centro de convenciones con un enfoque turístico y está ahí en la mitad del mundo. Así que una coordinación con el gobierno nacional en este sentido nos permite salvar este bien inmueble que es de todos, es un bien inmueble del Estado ecuatoriano, está en Pichincha, está en la mitad del mundo y es nuestro interés velar porque no se destruya como hasta el momento ha sucedido. Prefecta, lo último, usted sigue con Grillete. ¿Cómo está su caso de supuesta rebelión
que me parece que está medio paralizado ahí, prefecta. Gracias, Fabricio, que le agradezco que pregunte y que además subraye la palabra rebelión, porque sí hay un interés de algunos colegas míos y de algunos medios de comunicación de colocarme en un paquete distinto. Yo quiero recordarle a la gente que en octubre enfrenté un proceso de persecución sin haber sido parte ni haber liderado las protestas de octubre, sino un mecanismo de persecución por parte de quienes en ese momento lideraban el Ministerio de Gobierno y el Gobierno Nacional. Estamos con tribunal asignado, obviamente entendemos las dificultades que tiene la justicia ecuatoriana, la acumulación de casos, pero estamos ya con tribunal asignado y estoy convencida que en las próximas semanas o en el próximo mes el juicio se activará. Nosotros esperamos en este juicio poder demostrar nuestra inocencia. Queremos que haya un juicio sin presión política. Le tomamos la palabra al gobierno nacional, le tomamos la palabra de que no va a hacer una intromisión en la justicia, le tomamos la palabra de que no va a perseguir, de que no va a hacer de la justicia, ni de las Cortes, ni de la Fiscalía, ni de la Contraloría General del Estado, los aparatos de persecución como sucedió en el gobierno anterior y que ahora se revela. O sea, miren el caso del Contralor, ahora se señala que ha habido toda una red de corrupción, pero lo que no se está diciendo, Fabricio, es que también hubo una persecución a dedo y se levantaron informes dolosos, falsos, ilegales también como mecanismo de persecución. Esperamos que el presidente Lasso pueda cumplir su palabra, no tendríamos argumento para pensar de forma distinta, diferente, y yo voy a ese proceso con la absoluta convicción de mi inocencia y sobre todo esperando que nadie se entrometa en la justicia y que los jueces puedan de forma proba, de forma autónoma, echar ya al traste esta ilógica, esta postura ilógica de la Fiscalía. Fabricio, es imposible que 3 personas hagamos una rebelión. O sea, y 3 personas además de la misma organización política, en este caso mi compañero Virgilio y mi compañero Cristian González. Siempre he dicho, hay algunos que sacaron el libro de cómo hicieron la rebelión de octubre y otros somos los procesados. Porque en este punto además los únicos procesados somos nosotros, Fabricio. No hay ningún otro procesado por el caso de octubre. Perfecto. Solamente las 3 personas que les señalo. Solamente muy puntual, en honor al tiempo, muy puntual. ¿Cuándo fue, digamos, la audiencia en la cual se dispuso el llamamiento a juicio? Y quiero saber si el tribunal ya está integrado. Sí, el tribunal está integrado ya. El tribunal está integrado desde el año pasado. No recuerdo, les soy honesta, no recuerdo los nombres de los... Ya, pero el tribunal está integrado, pero todavía ese tribunal no llama a la audiencia. Integrado. Aún no llama a la audiencia, exactamente, Fabricio. En ese punto se encuentra el juicio. Correcto. Perfecta. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un buen día a toda la gente. Veo que sigue en línea mi compañera Mónica Sandoval, además que está recuperándose de COVID. Un abrazo para Mónica Sandoval, nuestra concejal. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias a Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, conversando justamente sobre algunos temas, el tema económico, el tema político y también los temas del COVID.